La mañana en el salón Bella Vida empezó como de costumbre, con olor a productos químicos y ruido de secadores. Amaris Reyes llevaba media hora peinando a doña Rosario, que estaba sentada en una silla charlando sobre las últimas noticias de la ciudad. La anciana era un tesoro de cotilleos de San Valentín, y cada visita suya se convertía en un boletín informativo sobre quién se había peleado con quién había sido visto con un aspecto inapropiado y cuyos hijos habían vuelto a hacer algo malo. El salón estaba situado en un viejo edificio de la calle principal, junto a una farmacia y una tienda de telas. 3 puestos de trabajo, espejos con marcos dorados desgastados, fotografías descoloridas de peinados en las paredes. Ese había sido el mundo de Amaris durante 5 años. La dueña del salón, Paola, una mujer de 45 años con un sempiterno gesto de disgusto en el rostro, solía llegar solo a la hora de comer, dejando el turno de mañana a las chicas. «Imagínate, Amaris», dijo doña Rosario, moviendo la cabeza con tanta fuerza que Amaris apenas podía seguir sus movimientos. Ayer Pedro González volvió a emborracharse y escandalizó a su mujer en la calle. Los vecinos dicen que ella incluso quiso llamar a la policía, y todo porque se gastó el dinero que ella estaba ahorrando para una cocina nueva. Amaris asintió mecánicamente, enrollando otro mechón en los rulos. No le importaban los cotilleos. Sus propios problemas ocupaban todos sus pensamientos. Anoche, Damiano había vuelto a casa borracho y se había gastado medio sueldo en el bar El Tocuco. Cuando intentó hablar con él, se limitó a hacerle un gesto con la mano y se desplomó en el sofá sin quitarse las botas de trabajo. En una mesa cercana, Jimena Vargas trabajaba en las uñas de una joven. Su amiga miraba de vez en cuando a Amaris, leyendo la familiar expresión de cansancio e irritación en su rostro. Jimena trabajaba en el salón desde hacía 5 años, 2 más que Amaris, y conocía bien todos los problemas familiares de su amiga. Se habían conocido en el colegio, pero solo se habían hecho amigas de verdad en la peluquería, cuando se dieron cuenta de que podían confiar la una en la otra. Jimena era todo lo contrario de Amaris. Ruidosa, alegre, nunca se había casado ni tenía intención de hacerlo. Vivía con su madre en una casita a las afueras de la ciudad, ayudaba a mantener a sus 2 hermanos pequeños, y aún así se las arreglaba para aparentar que la vida era una gran aventura. Pero la familia Morales, continúa doña Rosario, va a vender la casa y a trasladarse a Bogotá. Dicen que el hijo ha encontrado trabajo allí, en una gran empresa, un buen trabajo, con un buen sueldo. Es lo que tiene tener estudios, y nuestros hombres solo saben sentarse en un bar y gritar a sus mujeres. Las últimas palabras de la anciana dieron en el blanco. Amaris sintió que sus mejillas empezaban a arder. Doña Rosario no conocía los detalles de su vida familiar, pero todos en el pueblo sabían que trabajar en una fábrica textil no daba mucho dinero, sobre todo cuando la mitad se gastaba en los bares. Doña Rosario, intervino Jimena al notar la vergüenza de su amiga, ¿cómo está su nieto? Oí que fue a la universidad en Cali. Amaris agradeció mentalmente a su amiga que distrajera a doña Rosario del doloroso tema. Amaris aplicó laca en el último mechón y comenzó a retirar con cuidado los rulos. El pelo de doña Rosario cayó obedientemente en rizos ordenados, y la mujer asintió satisfecha mientras se miraba en el espejo. A pesar de su edad, se cuidaba y siempre quería parecer digna. «Estás tan mágica como siempre, querida», dijo, sacando billetes arrugados de su bolso. «Por cierto, ¿cómo está tu Damiano? Hace tiempo que no lo veo». Amaris se estremeció y casi dejó caer el cepillo. No le gustaba que le preguntaran por su marido, sobre todo últimamente. ¿Qué podía decir? ¿Que cada vez bebía más? ¿Que llegaba a casa tarde y borracho? ¿Que hacía un mes que no tenían una conversación humana? «Lo de siempre», respondió brevemente, esperando que doña Rosario no tocara el tema. Pero la mujer mayor no parecía dispuesta a darse por vencida. Se arregló el pelo
y miró a Amaris con la expresión de quien está a punto de compartir una información importante. «Sabes, le vi el otro día en el café El Dorado», dijo, bajando la voz a un susurro conspiratorio. «Fue el jueves pasado, sobre las 7 de la tarde. Estaba sentado con una joven vestida de rojo. Iba muy arreglada, con un maquillaje brillante, el pelo rizado como el de una actriz de televisión. Al principio pensé que era una de sus colegas, pero estaban sentadas muy juntas, ya me entiende». Amaris se quedó paralizada, sosteniendo el cepillo entre las manos. El corazón le latía más deprisa y sentía la boca seca. El café. El Dorado era uno de los establecimientos más caros de la ciudad, y la gente solo iba en ocasiones especiales. Damiano nunca la había llevado, decía que era demasiado caro para su presupuesto familiar. «¿Un vestido rojo?», preguntó, intentando hablar con calma. «Sí, muy colorido, muy revelador, y tenía el pelo largo y rizado». Se rió y le tocó el brazo. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Pensé que era un poco extraño, pero pensé que tal vez era su hermana o prima. Aunque parece que no tiene hermanas, pero primos, no sé, de algún modo no parecía una relación entre hermanos. Doña Rosario hizo una pausa, observando la reacción de Amaris, y continuó. Pidieron platos caros, por lo que vi. Y vino, una botella de vino blanco, no el más barato. Y luego ella le mostraba algo en su teléfono, y él asentía, sonriendo. Estuvieron sentados allí más de una hora, y cuando se fueron, él la ayudó a ponerse el abrigo como un auténtico caballero. Jimena levantó la cabeza de su trabajo y miró a su amiga con atención. Notó el cambio en la expresión de Amaris y se dio cuenta de que algo iba mal. Su amiga había palidecido y le temblaban ligeramente las manos. «Quizá fuera una reunión de trabajo», intentó suavizar Ximena. «O una reunión con colegas». Doña Rosario negó con la cabeza. «No, cariño, llevo suficiente tiempo por aquí como para saber la diferencia entre una reunión de negocios y una cita. Era una cita, créeme. Incluso me pareció extraño que Damiano tuviera mujer y estuviera cenando con una chica en un café caro». Amaris sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Se imaginó la escena. Damiano en un café con una mujer extraña, pidiendo comida y vino caros con el dinero que tanto les había costado ganar. Dinero que apenas alcanzaba para lo esencial. «Doña Rosario», dijo, intentando mantener la calma. ¿Qué aspecto tenía esa mujer? Aparte del vestido rojo y el pelo largo. La mujer mayor pensó un momento, recordando detalles. Joven, unos 25 años, no más. Delgada, alta, hermosa cara, pero tan, ¿cómo decirlo?, descarada. Ya sabe, el tipo de mujer acostumbrada a conseguir todo lo que quiere. Ella era así, y vestía caro, un vestido que no era de la tienda local, un bolso de piel, zapatos de tacón alto. Cada palabra de doña Rosario era como un golpe para Amaris. Cada vez tenía una imagen más clara de la mujer, joven, guapa, segura de sí misma. Todo lo contrario de sí misma, cansada de sus problemas domésticos y de las constantes preocupaciones de su marido. Doña Rosario se levantó de la silla, pagó y se despidió. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Jimena dejó el expediente a un lado y se acercó a Amaris. «¿Qué te ocurre?», preguntó en voz baja. «Parece que hayas visto un fantasma». Amaris se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Las palabras de doña Rosario eran inquietantes. La joven del vestido rojo que había tocado el brazo de su marido y se había reído. El café caro, el vino, la larga cena. No podía haber sido un accidente. «Jimena», dijo levantando la cabeza, «me temo que Damiano me engaña». Su amiga se sentó a su lado en un taburete y cogió la mano de Amaris. Hacía tiempo que ella sospechaba que no todo iba bien en la familia de su amiga, pero no se atrevía a hablar de ello antes. «Cuéntamelo todo», le dijo en voz baja. Amaris le contó cómo su marido había estado bebiendo cada vez más en los últimos meses,
cómo llegaba a casa cada vez más tarde, cómo desechaba cualquier intento de hablar. Le contó cómo se había vuelto indiferente hacia ella, cómo habían dejado de hablar por las tardes, cómo evitaba su mirada. Y ahora la historia de doña Rosario sobre la mujer del vestido rojo. Hace tiempo que siento que algo va mal. Se ha vuelto distante, como si viviera en otro mundo. Antes al menos intentaba explicar por qué llegaba tarde, pero ahora llega y no dice nada. Y tiene dinero para cigarrillos caros, aunque se queja de que su sueldo es bajo. Jimena escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Nunca había estado casada, pero había visto suficientes dramas familiares como para conocer los signos de la infidelidad. «Te diré una cosa», dijo Jimena cuando Amaris hubo terminado. «Tal vez sea hora de tomar una decisión. Llevas 7 años viviendo con un hombre que no te aprecia. Bebe, gasta dinero y ahora probablemente te engaña. ¿Por qué querrías hacer eso?» Amaris suspiró. Sabía que su amiga tenía razón, pero el divorcio le parecía algo aterrador y definitivo. Había crecido en una familia en la que sus padres llevaban juntos 40 años, y la idea de separarse de su marido la aterrorizaba. Además, ¿qué iba a hacer sola? Trabajar en la peluquería no le daba mucho dinero, el alquiler era caro y sus padres hacía tiempo que habían muerto. «Pero le quiero», dijo débilmente. «Quieres a quien solía ser», la corrigió Jimena. «¿Y en qué se ha convertido ahora? En un borracho que no puede mantener a su familia y parece tener una aventura. No es amor, Amaris, es costumbre, miedo a estar sola». Las palabras de su amiga eran crueles pero justas. Amaris se daba cuenta, pero le costaba admitirlo. «Y luego», continuó Jimena, «mírate a ti misma. Tienes 32 años, eres hermosa, inteligente, tienes manos de oro. Cualquier mujer envidiaría cómo sabes peinarte. Puedes conseguir trabajo en cualquier peluquería y, si quieres, puedes abrir tu propia peluquería. ¿Por qué necesitas ese alcohol?» La conversación se vio interrumpida por la llegada de una nueva clienta. Amaris se secó los ojos y se puso a trabajar, pero sus pensamientos no descansaban. Durante todo el día pensó en las palabras de doña Rosario y en los consejos de Jimena. Los clientes cambiaban de uno a otro, pero Amaris trabajaba mecánicamente y sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. Hacia la hora de comer entró en el salón Paola, la casera. Era una mujer práctica a la que no le gustaban los sentimentalismos, pero trataba a sus empleados con justicia. Al ver que Amaris estaba alterada, le preguntó si todo iba bien. «Todo va bien», responde Amaris, pero Paola no la cree. «Si hay problemas en casa, me lo dices», le dijo. «Yo también he pasado por un divorcio y sé lo que se siente. Si necesitas ayuda, aquí me tienes». Amaris dio las gracias a su anfitriona, pero no dijo nada. Aún no estaba preparada para hablar de sus problemas con extraños. Después de comer, cuando la cabaña estaba más tranquila, Jimena empezó a hablar de nuevo. «Mira, ¿por qué no se lo preguntas directamente? Dile que sabes lo de sus viajes al café y a ver cómo reacciona». Amaris negó con la cabeza. «Lo negará. Dirá que era una reunión de trabajo o con los colegas. Quizá me acuse de seguirle». «Entonces necesitamos pruebas», dijo Jimena. «Quizá tenga fotos en su teléfono o mensajes». «No puedo revisar su teléfono», objetó Amaris. «No es justo. Deshonesto». Jimena enarcó las cejas. «¿Es justo que te engañe? Amaris, eres demasiado amable. Si ha faltado a la fidelidad, tienes derecho a saber la verdad». Durante el resto del día, Amaris reflexionó sobre las palabras de su amiga. Una parte de ella quería saber la verdad y otra temía lo que pudiera descubrir. Por la tarde, cuando el salón cerró, Amaris se dirigió a casa. Normalmente caminaba por la calle principal, pero esta noche decidió pasar por delante del Café El Dorado. Estaba abierto, con luces tenues en las ventanas y parejas sentadas en las mesas. Amaris se imaginó a Damiano y a la mujer del vestido rojo sentados allí, y sintió que le volvían las náuseas.
La casa estaba en silencio. Damiano aún no había vuelto del trabajo, y ella decidió tomarse un momento para poner a prueba sus sospechas. Su corazón latía con fuerza cuando cogió el teléfono de Damiano, que se había olvidado en casa esta mañana. No ocurría a menudo, pero a veces Damiano se olvidaba el teléfono, sobre todo si le dolía mucho la cabeza desde ayer por la mañana. El teléfono no estaba bloqueado. Damiano nunca se preocupaba por esas minucias. Decía que no tenía nada que ocultar y que una contraseña en el teléfono era una paranoia. Amaris abrió sus mensajes y empezó a buscar entre sus contactos. Al principio de la lista aparecía el nombre de Valeria y, junto a él, un montón de mensajes sin leer. Amaris nunca había oído ese nombre de boca de su marido. Él nunca había mencionado a ninguna Valeria entre sus conocidos o colegas. Le temblaron las manos al abrir la correspondencia. Lo que vio la hizo sentarse en la cama y taparse la boca con una mano para no chillar. «Damiano, cariño, ¿cuándo me darás los pendientes que me prometiste? Los vi tan bonitos en el escaparate de una tienda de la calle principal. Solo cuestan 200,000 pesos», escribió Valeria. 200,000 pesos eran casi la mitad del salario mensual de Amaris. «Cariño, pienso en ti cada minuto. Tu esposa ni siquiera se da cuenta de la clase de hombre que ha perdido. Si supiera lo gentil y atento que eres conmigo, lloraría de envidia», era otro mensaje. «Me he comprado un vestido rojo nuevo especialmente para ti. Estoy deseando que lo veas. Este vestido me hace parecer tan sexy que todos los hombres se dan la vuelta para seguirme». Este mensaje había sido enviado hacía 4 días. Amaris siguió hojeando la correspondencia y encontró fotos. Una de ellas mostraba a una joven de pelo largo y oscuro con un vestido rojo brillante. Estaba delante de un espejo en una especie de probador, sonriendo a la cámara y presumiendo de figura. Sin duda era la mujer que había descrito doña Rosario. Otras fotos mostraban a Valeria con diferentes atuendos, con un vestido negro, con vaqueros y una blusa, en traje de baño en alguna playa. Todas las fotos estaban claramente tomadas para mostrar su belleza y atractivo. Los mensajes seguían llenos de peticiones de regalos, confesiones románticas y planes para quedar. Damiano respondía con frases cortas, pero por el contexto quedaba claro que la conexión entre ellos venía de meses atrás. «Nos vemos mañana en el sitio de siempre a las 7», escribió. «Te traigo el regalo que te prometí», decía otro mensaje. «Eres la mujer más bella del mundo». Este había sido enviado hacía solo una semana. Amaris sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se dio cuenta de que el presupuesto familiar ya estaba al límite, y su marido también gastaba dinero en su amante. Todos esos pendientes, vestidos, cenas en cafés, ¿con qué los compraba? ¿Con el dinero que ganaba en la peluquería? ¿Con los escasos fondos que le quedaban de sus salidas al bar? Colgó rápidamente el teléfono y se dirigió a la cocina. Tenía que hacer algo para tranquilizarse. Amaris empezó a cortar verduras para la cena, pero le temblaban las manos y sus pensamientos eran confusos. Cortaba cebollas y lloraba, pero no eran solo las cebollas las que la hacían llorar. Hacia las 8 de la tarde, la llave giró en la cerradura y Damiano entró en la casa. Caminaba inseguro, oliendo a cerveza y cigarrillos. Llevaba la ropa arrugada y el pelo revuelto. Cuando vio a su mujer en la cocina, murmuró algo parecido a un saludo y se dirigió a la nevera. «¿Qué hay para cenar?», preguntó sacando una botella de cerveza de la nevera. «Menestra de verduras con arroz», respondió Amaris sin volverse. «Otra vez verduras», gruñó Damiano con disgusto. «¿No podías haber comprado carne?». «No hay dinero para carne», dijo Amaris, con una nota de amargura en la voz. Damiano se terminó la cerveza y dejó la botella sobre la mesa con un sonoro estruendo. «Dame dinero», dijo. «¿Para qué?», preguntó Amaris sin darse la vuelta. «Para una copa. He quedado con los chicos del turno. Es el cumpleaños de Juan». Amaris apretó los dientes. Quería decirle la verdad, que sabía lo de Valeria, que había visto los mensajes,
que no soportaba más su comportamiento, pero algo se lo impedía. Quizá el miedo a un conflicto abierto, o quizá la esperanza de estar soñándolo todo. No hay dinero, dijo brevemente. ¿Cómo que no hay? Damiano empezaba a enfadarse. Ayer recibiste tu sueldo en el salón. Ese dinero es para los servicios y la comida, replicó Amaris. Si te lo gastas en cerveza, mañana no tendremos que comer. Damiano se encogió de hombros y recogió su chaqueta. Entonces buscaré el dinero yo mismo, dijo y se dirigió a la puerta. Damiano, le llamó su mujer, ¿por qué no te quedas en casa? Podríamos cenar juntos, hablar. Él se volvió y la miró con una expresión en la que no había ni calidez ni comprensión. ¿De qué hay que hablar?, le preguntó. Tú tienes trabajo, yo tengo trabajo. ¿Qué más necesitas? Y salió dando un portazo. Amaris se quedó sola en la cocina con el cuchillo en la mano. Sabía que encontrar el dinero por sí misma significaba pedir prestado a una de sus compañeras o pedir prestado en un bar, y las deudas tendrían que devolvérselas tarde o temprano. Se sentó a la mesa e intentó comer la cena que había preparado, pero la comida no le entraba por la garganta. Los mensajes del teléfono de su marido, la cara de Valeria con el vestido rojo y las palabras de doña Rosario sobre sentarse juntas en el café volvían una y otra vez a su mente. Amaris se fue a la cama sola, como le ocurría cada vez con más frecuencia últimamente. Damiano volvía tarde, borracho y alborotado, y mañana por la mañana ella fingía que no había pasado nada. Pero ahora sabía la verdad, y eso lo cambiaba todo. La única pregunta era qué haría al respecto. Amaris se despertó al oír ruidos procedentes de la cocina. Damiano había vuelto tarde anoche, borracho y ruidoso como de costumbre, pero ella se había hecho la dormida. Ahora estaba sacudiendo la vajilla, intentando prepararse un café. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana, temprano para un día de descanso, pero Amaris ya no podía quedarse tumbada pensando en lo que había aprendido ayer. Se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Damiano estaba de pie junto a los fogones, agarrado a la encimera con una mano. Tenía la cara gris, los ojos enrojecidos y le temblaban ligeramente las manos, como consecuencia de la noche pasada en el bar. Tenía exactamente el aspecto de un hombre que intenta recuperarse de una fuerte borrachera. «Buenos días», dijo Amaris en tono neutro. Damiano se volvió hacia ella y ella vio la sorpresa en sus ojos. Normalmente, las mañanas después de sus borracheras, su mujer permanecía en silencio, ignorando desafiante su presencia, pero hoy fue ella la primera en hablar. «Buenos días», murmuró, volviendo a su café. Amaris se sentó a la mesa y observó a su marido en silencio durante un rato. Él intentaba no demostrar que se encontraba mal, pero ella podía ver cómo arrugaba la nariz a cada sonido, cómo giraba la cabeza con cautela. 7 años de matrimonio le habían enseñado a leer todas las señales de su resaca. «Damiano», le dijo con calma, «tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó él sin darse la vuelta. «De Valeria». Damiano se quedó inmóvil, con una taza de café en la mano. Permaneció inmóvil unos segundos y luego se volvió lentamente hacia su mujer. No había sorpresa en sus ojos, sino más bien la irritación de un hombre pillado infraganti. «¿Cómo conoces ese nombre?», preguntó. Amaris sacó su teléfono del bolsillo de la bata y lo colocó sobre la mesa. Damiano miró el aparato, luego a su mujer, y se dio cuenta de que el juego había terminado. «Leíste mis mensajes», dijo, y no había vergüenza ni remordimiento en su voz, solo rabia. «Lo hice», respondió Amaris con calma. «Y he visto las fotos, y sé que la llevaste al Café El Dorado. Doña Rosario te vio allí». Damiano se sentó frente a su mujer y bebió un gran sorbo de café. Ya no intentaba negar ni justificarse, y eso asustaba a Amaris más que cualquier mentira. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Cómo que ahora qué?». Amaris sintió que la ira empezaba a crecer en su interior. «Me engañas»,
Gastas nuestro dinero en tu amante, y ahora me preguntas qué. ¿Nuestro dinero? Damiano sonrió. ¿Qué nuestro? Tú trabajas en un salón por unos céntimos, yo trabajo en una fábrica por unos céntimos. ¿Qué dinero podemos tener? Los céntimos con los que vivimos. Amaris levantó la voz. Los 200,000 pesos que prometiste gastar en pendientes para esta mujer. Eso es casi todo mi sueldo. Damiano dejó la taza sobre la mesa con tal estrépito que el café se derramó sobre el mantel. ¿Sabes qué, Amaris? Sí, tengo una mujer. ¿Y sabes por qué? Porque Valeria es una mujer especial que me entiende como hombre. No me regaña todos los días, no cuenta cada peso, no me mira como si fuera un perdedor. Cada palabra golpeaba a Amaris como una bofetada. Miró al hombre con el que había vivido 7 años y no lo reconoció. ¿Te estoy fastidiando?, preguntó con la voz temblorosa por la rabia. ¿Te estoy regañando cuando te pido que no te bebas todo el sueldo? ¿Cuando te pido que vuelvas sobrio a casa de vez en cuando? Sí, gritó Damiano levantándose de la mesa. Eso es. Te has convertido en una aburrida ama de casa que solo sabe quejarse y exigir, y Valeria me aprecia, se alegra cuando me ve, se ríe de mis bromas, me hace sentir como un hombre, no como un perdedor. Por mi dinero, ella te aprecia, gritó Amaris. Con los regalos que le compras. Claro que es fácil apreciar a un hombre cuando se gasta el dinero de otros en ti. Dinero ajeno. Es mi dinero. Yo me lo gano. Tú ganas centavos y te bebes la mitad, y te llevas mi sueldo para regalárselo a tu amante. Damiano cogió su chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta. ¿Sabéis qué? Estoy harto de esta conversación. Estoy harto de tus reproches y de tu cara de disgusto. Me voy con gente que aprecia la buena compañía. Vete, gritó Amaris tras él. Vete con tu Valeria, pero de mí no recibirás ni un céntimo más. Ya veremos, dijo Damiano, y dio un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Amaris se quedó sola en la cocina, temblando de rabia y de asombro. Todos estos meses había esperado estar equivocada, que Damiano solo estuviera pasando una mala racha, que las cosas mejorarían. Pero ahora sabía la verdad, y la verdad era aún peor de lo que había imaginado. No solo la estaba engañando, sino que él no lo veía como algo malo. Es más, se culpaba a sí mismo de lo que estaba pasando. Se sentó en el suelo justo donde estaba y lloró. Las lágrimas eran amargas, lágrimas de resentimiento, humillación y decepción. 7 años de matrimonio, 7 años de convivencia se habían convertido en mentiras y traición. Una hora más tarde, Amaris se lavó la cara, se vistió y se fue a trabajar. El salón estaba abierto hasta la hora de comer del sábado y tenía varios clientes apuntados. El trabajo era lo único que podía distraerla de sus pensamientos sobre la conversación de la mañana. Jimena ya estaba en el salón, preparando su puesto de trabajo para la llegada de su primera clienta. Cuando vio la cara de su amiga, se dio cuenta inmediatamente de que algo había pasado. ¿Has hablado con él?, preguntó en voz baja. Amaris asintió y relató brevemente la conversación de la mañana. Jimena escuchaba, moviendo la cabeza de vez en cuando y maldiciendo en voz baja. ¿Cómo es? Empezó, pero se detuvo en seco al ver entrar a la primera clienta en el salón. Era doña Patricia, una profesora de la escuela local, que venía cada 2 meses a cortarse el pelo. Mujer de mediana edad, siempre bien vestida y educada, era una de las clientas favoritas de Amaris. El trabajo la distraía. Amaris cortaba, peinaba, teñía, hablaba con sus clientes de cosas cotidianas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana, a las palabras de Damiano de que Valeria le entendía como hombre. Después de doña Patricia vino una joven que quería un corte de pelo elegante para la boda de su amiga. A continuación, una mujer mayor que necesitaba teñirse las canas. Un día normal de trabajo en un salón de belleza de provincias. Hacia el mediodía, doña Rosario entra en el salón.
Parecía emocionada y se dirigió directamente a Amaris. «Querida», dijo sentándose en una silla, «necesito renovar mi peinado, y hay algo que quiero decirte». Amaris empezó a cepillar el pelo de la mujer mayor, esperando a que continuara. «Ayer, después de dejarte, no dejaba de pensar en lo que dije de tu marido», continuó. «Y me sentí avergonzada. Quizá no debí contártelo. Quizá me equivoqué y no era la mujer adecuada». «No te equivocaste», dijo Amaris en voz baja. «Era exactamente la mujer adecuada». Doña Rosario se giró en su silla para mirar a Amaris. «¿Averiguaste la verdad?». Amaris asintió, sin confiar en su voz. Temía que si empezaba a hablar, volvería a llorar. «Querida», dijo doña Rosario extendiendo la mano y apretando los dedos de Amaris. «Lo siento mucho. Lo siento mucho. Esperaba haberme equivocado». En ese momento entró en el salón Paola, la casera. Los sábados a mediodía solía venir a ver cómo iba el trabajo y a hacer recuento de la recaudación. Al ver la expresión seria de Amaris y doña Rosario, se acercó. «¿Va todo bien?», preguntó. «Problemas familiares», respondió doña Rosario. «Amaris está pasando por un momento difícil». Paola asintió con comprensión. Ella misma había pasado por un divorcio y sabía lo que se sentía. «Si necesitas ayuda, dímelo», le dijo a Amaris y se fue a su mesa a hacer papeleo. Amaris siguió peinando a doña Rosario, intentando concentrarse en su trabajo y no en sus problemas personales. Jimena, en un escritorio cercano, también trabajaba en silencio, echando de vez en cuando una mirada comprensiva a su amiga. Hacia la 1 de la tarde, doña Rosario estaba casi lista. Amaris estaba dando los últimos retoques al barniz cuando, de repente, se oyó un ruido ensordecedor de cristales rompiéndose. Todos los presentes se sobresaltaron y se volvieron hacia el escaparate. El gran cristal del escaparate se había resquebrajado con una estrella y un ladrillo yacía en el suelo entre las astillas. Las mujeres chillaron de miedo y Paola se levantó de un salto. «¿Qué?», empezó, pero no tuvo tiempo de terminar. Damiano irrumpió por la puerta del salón. Estaba borracho, no solo borracho, sino muy borracho. Tenía la ropa arrugada y sucia, los ojos rojos y turbios. Apenas podía mantenerse en pie y olía tan mal que Amaris se tapó la nariz. «¡Amaris!», gritó, recorriendo el salón con los ojos nublados. «¿Dónde estás, esposa?». Todos los clientes y trabajadores del salón le miraron con horror. Doña Rosario se agarró a los reposabrazos de su silla y la joven que había estado esperando su turno se apretó contra la pared. «Damiano», dijo Amaris, intentando hablar con calma. «¿Qué haces aquí? Vete, por favor». «¿Que me vaya?». Se balanceó sobre sus pies y casi se cae. «He venido a pedir dinero a mi mujer». «Dame dinero, Amaris». «No tengo dinero», respondió ella, «y aunque lo tuviera, no te lo daría, no en estas condiciones». El rostro de Damiano se contorsionó de ira. «¿Cómo que no tienes? Si trabajas, te pagan. Dame dinero para una copa o armaré tal escándalo aquí que tu casera te echará a patadas». Paola se levantó de la mesa y se dirigió decidida hacia él. «Joven», dijo con voz severa, «salga inmediatamente de mi establecimiento. Está usted borracho y perturba el orden público». Damiano se volvió hacia ella y soltó una desagradable carcajada de borracho. «Ah, señora, ¿así que eres tú quien hace trabajar a mi mujer por unos céntimos? ¿Eres tú quien no le da un salario decente?». «Tu mujer recibe un salario justo por su trabajo», respondió Paola con frialdad. «Ahora váyase antes de que llame a la policía». «¿A la policía?». Damiano se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla. «¿Quién necesita a la policía? Dame el dinero, Amaris, o destrozaré este lugar». «No», dijo Amaris con firmeza. «Ni un céntimo. Vete a casa, ponte sobrio». Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Damiano agarró con rabia el jarrón de flores artificiales que tenía al lado y lo lanzó contra el espejo que había detrás de la mesa de Amaris.
El espejo se hizo añicos con un crujido ensordecedor. Las mujeres del salón gritaron. Doña Rosario intentó levantarse de la silla, pero Damiano la empujó y rodó hacia atrás. La anciana apenas pudo evitar caerse. «¡Damiano, para!», gritó Amaris corriendo hacia él. Pero él ya estaba en un estado de ira incontrolable. Damiano cogió el secador y lo lanzó contra el otro espejo. Luego volcó un carrito de herramientas, esparciendo tijeras, peines y horquillas por todo el suelo. Paola intentó llamar a la policía, pero le temblaban las manos y no podía pulsar los botones del teléfono. Jimena arrastró a su clienta al rincón más alejado de la peluquería, lejos del furioso Damiano. «¡Dame el dinero!», gritó mientras seguía destrozándolo todo. «¡Dame el dinero o destrozaré este lugar!». «¡Deténgase!», gritó Amaris. «Ya ves que aquí hay gente. Doña Rosario, la joven, los estás asustando». Pero Damiano ya no era capaz de escuchar argumentos razonables. El alcohol y la rabia habían nublado por completo su juicio. Agarró otra silla e intentó volcarla, pero la silla era pesada y solo giró sobre su eje. Entonces su mirada se posó en el bolso de doña Rosario, que estaba junto a su silla. Sin pensarlo, cogió el bolso y empezó a rebuscar en él. «¿Qué hace usted?», gritó doña Rosario. «Devuélveme el bolso». Damiano sacó un monedero del bolso e, ignorando los gritos de la anciana, sacudió el dinero que contenía. Los billetes se esparcieron por el suelo y él empezó a recogerlos. «¡Dame el bolso!». Amaris intentó arrebatarle el bolso, pero Damiano la empujó con tanta fuerza que cayó al suelo entre los fragmentos de cristal. Recogiendo los billetes del suelo, Damiano se los metió en el bolsillo y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta y gritó: «La próxima vez, dame el dinero de una vez y no habrá problemas». Y salió corriendo del salón, dejando tras de sí un amasijo de mujeres asustadas y a su mujer sentada en el suelo entre las astillas. Durante unos minutos reinó el silencio en el salón, solo roto por los sollozos de doña Rosario y el crujido de los cristales bajo los pies. Entonces Jimena ayudó a Amaris a levantarse y Paola se acercó a doña Rosario. «¿Cuánto le han robado?», preguntó la dueña del salón. Doña Rosario comprobó su bolso con manos temblorosas. «80,000 pesos», susurró. Era dinero para las medicinas de su marido. Paola miró el desorden de su salón, los espejos rotos, los muebles volcados, los trozos de cristal en el suelo. Luego se volvió hacia Amaris. «Recoge tus cosas», dijo fríamente. «Paola, yo», empezó Amaris. «Recoge tus cosas y vete», repitió la casera. «Estás despedida, pero no es culpa mía. No podía saber que vendría aquí». «Has traído problemas a mi casa», dijo Paola, señalando el desorden a su alrededor. «Por culpa de tu marido, he roto espejos, he asustado a clientes y le han robado el dinero a doña Rosario. No puedo permitirme esos riesgos». Amaris quiso objetar, quiso explicar que de ninguna manera podía haber previsto semejante comportamiento por parte de su marido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se dio cuenta de que Paola tenía razón. Después de semejante escándalo, ningún cliente querría venir al salón por miedo a otra borrachera. «Paola, dale otra oportunidad», intervino Jimena. «Amaris es una buena maestra, tiene muchos clientes fijos». «La decisión es definitiva», dijo la anfitriona. «Amaris, tienes 10 minutos para recoger tus herramientas y marcharte». En silencio, Amaris empezó a guardar las tijeras, los peines y otros utensilios en su bolso. Le temblaban las manos y varias veces se le cayeron las cosas al suelo. Jimena la ayudó, regañando en voz baja a Damiano y Paola. Doña Rosario se acercó a Amaris mientras recogía las últimas cosas. «Querida», le dijo en voz baja, «no es culpa tuya, no eres responsable de los actos de tu marido». «Gracias», susurró Amaris. «Te devolveré el dinero que me robó». «No pienses en eso ahora», dijo la mujer mayor. «Piensa en ti».
en lo que harás a continuación. Amaris cerró el bolso y se dirigió a la salida. En la puerta, se dio la vuelta y contempló el salón que había sido su segundo hogar durante 5 años. Ahora el lugar era un caos, y su carrera como peluquera en San Valentín había terminado. Al salir, sintió que se le agarrotaban las piernas. Amaris se sentó en los escalones de una tienda cercana y se echó a llorar. En un día su vida se había arruinado por completo. Su marido había resultado ser un infiel y ella había perdido su trabajo. Todo por culpa del hombre que una vez había jurado amarla y protegerla. Jimena salió del salón unos minutos después y se sentó junto a su amiga. Paola es una tonta, dijo enfadada. Te despide porque tu marido está loco. Tiene razón, dijo Amaris en voz baja. Después de semejante escándalo, los clientes tendrán miedo de venir al salón. ¿Y si vuelve? Entonces tienes que hacer algo con tu marido, dijo Jimena. No puedes vivir con un hombre que puede arruinarte la vida en cualquier momento. Amaris asintió, pero no contestó nada. Sabía que su amiga tenía razón, pero aún no sabía qué podía hacer exactamente. Lo único que sabía con certeza era que no podía seguir así. La casa recibió a Amaris con un silencio opresivo. Dejó la bolsa de herramientas en el pasillo y se dirigió a la cocina, pero la sola idea de comer le provocaba náuseas. En lugar de eso, se sentó a la mesa y trató de entender lo que había sucedido en los 2 últimos días. Anteayer era una mujer casada con un trabajo estable y ahora era la esposa en paro de un borracho infiel. La vergüenza le quemaba por dentro. Amaris imaginó que mañana todo San Valentín sabría lo ocurrido en la taberna. En un pueblo pequeño, las noticias corrían más rápido que el viento, sobre todo las noticias escandalosas como esta. Todo el mundo la señalaría con el dedo y susurraría. Es la mujer del borracho que destrozó el salón de belleza. Algunos incluso la acusarían de no haber mantenido a raya a su marido. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no quería llorar. Quería gritar, romper los platos, huir de esta casa, donde cada cosa le recordaba 7 años de matrimonio fracasado. Pero no había a dónde ir. Sus padres habían muerto hacía 3 años, no tenía hermanos y la única amiga que tenía era Jimena, que apenas llegaba a fin de mes. Amaris se levantó y empezó a caminar sin rumbo por la casa. En el dormitorio se detuvo ante una foto de la boda. Unos rostros jóvenes y felices la miraban desde el marco. Damiano estaba delgado y bronceado, y sus ojos brillaban de felicidad. Y ella, con un sencillo vestido blanco cosido por ella misma, parecía una princesa. Parecía una eternidad desde aquel día. Quitó la fotografía y la metió en el cajón de la cómoda, boca abajo. Ya no quería ver aquellas caras felices de personas que ya no existían. El reloj avanzaba lentamente. Amaris intentó leer una vieja revista, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Encendió la televisión, pero los sonidos de los programas le resultaban molestos. Finalmente, se tumbó en el sofá y se quedó allí tumbada, mirando al techo e intentando averiguar qué hacer a continuación. Encontrar un nuevo trabajo en San Valentín no iba a ser fácil. Solo había 3 salones de belleza en la ciudad y, después del escándalo de hoy, ningún propietario querría meterse con ella. Tal vez debería buscar trabajo en una ciudad vecina, pero sería caro e incómodo desplazarse hasta allí todos los días. Por la noche, Amaris preparó una cena sencilla, sopa de bolsa y pan. Damiano no apareció, y ella ni siquiera sabía dónde estaba. Lo más probable era que siguiera bebiendo en el bar con el dinero que le había robado a doña Rosario. Pensar en eso le provocó una nueva oleada de vergüenza y rabia. Cenó sola y se acostó a las 9 de la noche, aunque no quería dormir. Ya no tenía energía para pensar y preocuparse. Amaris se metió bajo las sábanas e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Cada susurro le hacía preguntarse si Damiano volvería. Por la mañana se durmió,
pero fue un sueño agitado, lleno de pesadillas. Soñó que Damiano llevaba a Valeria a su casa y que se reían de ella. Soñó que intentaba conseguir trabajo, pero que todos los dueños de los salones la ahuyentaban diciéndole que no quería problemas. Amaris se despertó con fuertes ruidos en el patio. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Al otro lado de la ventana se oía una voz masculina inestable que cantaba una especie de canción. Damiano había vuelto. Cantaba una vieja canción de amor que solía cantar cuando se conocieron. Su voz era ronca e inestable, las palabras confusas, pero se esforzaba por alcanzar las notas altas. En cualquier otro momento podría haber parecido conmovedor, pero ahora solo resultaba molesto. Amaris se levantó y se acercó a la ventana. Damiano estaba de pie en medio del pequeño patio, balanceándose de un lado a otro. Sus ropas estaban aún más sucias que durante el día y su pelo sobresalía en todas direcciones. Estaba claro que había pasado toda la noche en un bar, gastando lo último de su dinero en alcohol. Al cabo de unos minutos, dejó de cantar y le oyó juguetear con las llaves de la puerta principal. La puerta se abrió con un chirrido, pasos pesados y el sonido de unos zapatos al caer. Después, silencio. Amaris no hizo ademán de salir del dormitorio. Sabía que era imposible hablar con Damiano en ese estado. Se mostraría agresivo o sentimental, pero en cualquier caso inadecuado. Mejor esperar a mañana y hablar cuando se le hubiera pasado un poco la borrachera. Pero dormir ya no era posible. Amaris se quedó tumbada escuchando cómo su marido tanteaba en la cocina, cómo se le caía algo, cómo murmuraba para sus adentros. Entonces los sonidos se trasladaron al salón y se dio cuenta de que estaba en el sofá. Menos mal que no había ido al dormitorio. Por la mañana, Amaris se levantó temprano y preparó café en silencio. Damiano estaba dormido en el sofá con los brazos y las piernas abiertos. Tenía la cara hinchada y el aliento cargado de olor a alcohol. Sus calcetines sucios y su camisa estaban tirados junto al sofá. Podía despertarle ahora, cuando aún tenía fuerzas para hablar, pero algo se lo impedía. Tal vez miedo a otro escándalo, o tal vez solo cansancio por todo lo que estaba pasando. Hacia las 10 de la mañana, Damiano empezó a dar vueltas en la cama y a gemir. Amaris se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café frío y esperó. Por fin abrió los ojos e intentó incorporarse, pero enseguida se agarró la cabeza. «Agua», resolló. «Dame agua». Amaris le trajo un vaso de agua y una pastilla para el dolor de cabeza. Damiano se lo bebió de un trago y se recostó en el sofá. «¿Qué es ese ruido sordo de esta mañana?», refunfuñó. «Me duele la cabeza». «Fuiste tú quien cantó canciones en el patio anoche», dijo Amaris. Despertó a toda la calle. Damiano miró a su mujer con aire confuso, obviamente intentando recordar los acontecimientos de ayer. «Ah, sí», dijo inseguro. «Me encontré con unos chicos del turno. Estaban celebrando algo». «Damiano», dijo Amaris, sentándose frente a él, «tenemos que hablar seriamente». «¿Sobre qué?». Entrecerró los ojos a contraluz. «Me duele la cabeza, no puedo hablar». «Sobre lo que hiciste anoche en el salón. Hiciste que me despidieran». Damiano abrió los ojos y trató de concentrarse en las palabras de su mujer. «¿Despedido? ¿Despedido por qué?». «Porque entraste borracho, destrozaste medio salón y le robaste dinero a una anciana». La voz de Amaris era cada vez más fuerte. «80,000 pesos, dinero para medicinas para un enfermo». «No grites», gruñó Damiano. «No he robado nada, solo lo tomé prestado». «¿Un préstamo? Agarraste la bolsa de otro y la vaciaste de dinero. Eso se llama robar». Damiano se levantó del sofá y fue a la cocina. Amaris le siguió. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», continuó ella. «Ahora me he quedado sin trabajo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comprar comida y pagar los servicios?». «Encontrarás otro trabajo», dijo Damiano con indiferencia, abriendo la nevera. «La ciudad está llena de salones. Después del escándalo que has provocado, nadie me contratará».
Todos tendrán miedo de que vuelvas y lo eches todo abajo. Damiano sacó una botella de cerveza de la nevera y la abrió. Amaris observó horrorizada cómo daba el primer sorbo. ¿Estás bebiendo otra vez? ¿Desde esta mañana? Me duele la cabeza, murmuró. La cerveza ayuda. Damiano, escúchame. Intentó Amaris hablar con más calma. Nos estás arruinando la vida. Tu alcoholismo, tus engaños y ahora esto. Tenemos que cambiar algo. ¿Cambiar qué? Terminó su cerveza y dejó la botella sobre la mesa. No pasa nada. ¿Qué quieres decir con que está bien? He perdido mi trabajo, no tenemos dinero, estás bebiendo y haciendo trampas. Deja de quejarte, dijo Damiano. Estoy harto de escuchar tus lloriqueos. Pasó junto a ella y se desplomó de nuevo en el sofá. Unos minutos después estaba dormido, y Amaris se dio cuenta de que la conversación había terminado. Su marido simplemente no quería hablar de los problemas, fingiendo que no existían. Hacia el mediodía, Amaris decidió ir a casa de los padres de Damiano. Quizás Celestino y Carmelita podrían influir en su hijo, hacerle entrar en razón. Al fin y al cabo, eran sus padres y debía hacerles caso. Los padres de Damiano vivían en una vieja casa a las afueras de la ciudad. Celestino trabajaba como mecánico en la misma fábrica donde ahora trabajaba su hijo, pero se había jubilado hacía 3 años por problemas de corazón. Carmelita había sido ama de casa toda su vida y había criado a 3 hijos, aunque los 2 mayores hacía tiempo que se habían trasladado a otras ciudades. Amaris rara vez visitaba a sus suegros. No es que la trataran mal, solo que no había mucha cercanía. Carmelita pensaba que su hijo podría haber encontrado una esposa mejor, y Celestino tenía poco interés en los asuntos familiares. Abrió la puerta Carmelita, una mujer bajita, rellenita y con el pelo gris recogido en un moño. Cuando vio a su nuera, se sorprendió. «¿Amaris? ¿Qué te pasa? ¿Está Damiano contigo?» «No, estoy sola», respondió Amaris. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Carmelita la dejó entrar en la casa y la condujo a un pequeño salón donde Celestino estaba sentado en un sillón. El anciano leía un periódico y parecía cansado. Su cardiopatía se hacía notar. Tenía la cara gris y respiraba con dificultad. «Buenas tardes, don Celestino», dijo Amaris. «Buenas tardes», asintió él sin apartar los ojos del periódico. «¿Cómo está usted? ¿Cómo está Damiano?» «De eso quería hablarle», dijo Amaris, sentándose en el sofá. Carmelita trajo café y se sentó a su lado. Amaris contó los problemas con Damiano, la bebida, el engaño, el incidente de ayer en la peluquería. Los padres escucharon en silencio, mirando de vez en cuando a su alrededor. «Doña Carmelita, don Celestino», terminó Amaris, «no sé qué hacer. ¿Puede hablar con él? Es su hijo, debe escucharla». Celestino dejó el papel a un lado y suspiró pesadamente. «Amaris, muchacha, si pudiéramos influir en él, ya lo habríamos hecho hace tiempo». «¿Qué quieres decir?» Carmelita y Celestino volvieron a mirarse, y había algo doloroso en sus miradas. «Díselo», dijo Celestino a su mujer. Carmelita juntó las manos en el regazo y habló en voz baja. «Hace un mes vino Damiano. Dijo que necesitaba dinero urgente, que tenía problemas en el trabajo. Le dimos 30,000 pesos, que era el dinero que habíamos reservado para la medicina de Celestino». Amaris sintió que se le apretaban las tripas. «Prometió devolvérnoslo en una semana», continuó Carmelita. «Pero ya ha pasado un mes y el dinero sigue sin aparecer, y Celestino no se encuentra bien sin su medicación». «Ni siquiera sabía que te había pedido prestado», susurró Amaris. «Le pedimos que no te lo dijera», dijo Celestino. «No queríamos que te preocuparas. Pensábamos que te lo devolvería enseguida». «Pero no lo hizo», sonrió Carmelita con amargura. «Y nos dimos cuenta de en qué se había gastado el dinero, en su bebida y en esa... ¿cómo se llama?» «Valeria». Amaris se estremeció. «¿Sabes lo de Valeria? En un pueblo como este, todo el mundo lo sabe todo», dijo Carmelita. «Los vecinos los han visto juntos.
Dicen que le compra regalos, que la lleva a los cafés. Resulta que con nuestro dinero. Celestino tosió y se agarró el pecho. Carmelita saltó hacia él. Es otra vez el corazón, explicó a Amaris. El médico dice que sin medicación podría ser un infarto. Amaris miró al anciano enfermo y sintió que la vergüenza y la rabia la invadían. Damiano había robado dinero a su propio padre enfermo para gastárselo en su amante. Era lo peor que podía imaginar. Don Celestino, le devolveré el dinero, dijo, en cuanto consiga trabajo. No es culpa tuya, muchacha, dijo cansado el viejo. Sabemos que no has tenido nada que ver. Hemos intentado hablar con él, añadió Carmelita, pero se enfada y se va. Dice que no le entendemos, que ya es mayorcito y sabe cómo vivir su vida. ¿Qué dicen sus hijos mayores? ¿Quizá Ricardo o Marta puedan influir en su hermano? Celestino niega con la cabeza. Hace tiempo que se rindieron con él. Ricardo vive en Bogotá, tiene su propia familia, sus propios problemas. Marta está en Cali. Dicen que no quieren involucrarse con su bebida y sus deudas. Amaris se sentó con los padres de Damiano durante media hora más, pero quedó claro que no podían hacer nada para ayudarles. Además, ellos mismos se habían convertido en víctimas del comportamiento de su hijo y ahora sufrían por falta de dinero para la medicación. Al despedirse, Carmelita abrazó a su nuera y le dijo: «Piensa en ti, Amaris. Eres joven, eres guapa, tienes una profesión. No arruines tu vida por un hombre que no quiere cambiar». El viaje de vuelta a casa parecía interminable. Amaris caminaba despacio, pensando en la conversación con sus suegros. Resultó que Damiano no solo engañaba y bebía, sino que también robaba a su padre enfermo. Aquello acabó por matar en ella los restos de amor y respeto hacia su marido. La casa estaba en silencio. Damiano dormía en el sofá en la misma posición en que ella lo había dejado. En el suelo, junto al sofá, había una botella de cerveza vacía. Amaris se dirigió al dormitorio sin despertarle. Había preparado la cena por la noche, pero no tenía ganas de comer. Damiano se despertó hacia las 7, comió un poco y volvió a dormirse. No hizo ningún intento de conversación, y Amaris no insistió. Todas las palabras estaban ya dichas. Al acostarse, Amaris se quitó el anillo de boda y lo miró durante largo rato. Era el anillo de su difunta abuela, un sencillo anillo de oro sin piedras, pero muy querido por ella. Su abuela se lo había legado antes de morir, diciendo que le traería la felicidad en su matrimonio. ¡Qué amarga ironía! Amaris volvió a ponerse el anillo y se fue a la cama. Damiano roncaba en el sofá del salón, y el sonido la ponía de los nervios. Pero el dormitorio era su único refugio en esta casa, y se alegró de poder dormir sola. Por la mañana se despertó con un sol radiante en la ventana. El reloj marcaba las 9:30. Se había quedado dormida. La casa estaba en silencio, y Amaris supuso que Damiano ya se había ido a trabajar, aunque en su estado era un milagro que pudiera trabajar. Se estiró, bostezó y se miró distraídamente la mano izquierda. Y se quedó helada. No había ningún anillo en el dedo. Amaris se sentó bruscamente en la cama y se examinó la mano. Efectivamente, no había alianza. Recordaba habérselo puesto por la noche antes de acostarse, pero ahora el dedo estaba vacío. Su corazón latió más deprisa. Amaris empezó a buscar el anillo en la cama, pensando que se le habría caído mientras dormía. Sacudió todas las sábanas, miró debajo de la cama y buscó en la mesilla de noche. El anillo no aparecía por ninguna parte. Salió corriendo del dormitorio y empezó a buscar por toda la casa. Buscó en el baño, en la cocina y hasta en los armarios. Pero el anillo no estaba por ninguna parte. Y entonces se dio cuenta de la terrible verdad. Damiano le había robado la alianza mientras dormía. Se lo había arrancado del dedo como un ladrón y se lo había llevado. Amaris se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Era el colmo. Robar a su padre enfermo, robar a una anciana en el salón, era horrible. Pero robarle el anillo de boda a su mujer dormida,
El anillo que había heredado de su difunta abuela era una traición que no podía perdonar. No hubo más lágrimas. Solo había rabia fría y una firme determinación. Damiano había sobrepasado sus límites y ahora su matrimonio estaba realmente acabado. Amaris se vistió rápidamente, poniéndose el primer vestido y las primeras sandalias que encontró. Las manos le temblaban de rabia y solo tenía un pensamiento en la cabeza: encontrar a Damiano y recuperar el anillo de su abuela. Ese anillo era lo único que le quedaba de su familia, lo único valioso de su escaso hogar. Y él se atrevía a robarlo. Salió de casa y se dirigió al centro de la ciudad. Era lógico suponer que Damiano estaba en el bar El Tocuco un domingo por la mañana, o en algún lugar cercano con amigos, o con Valeria. Amaris apretó los puños al pensar en esa mujer. La calle Flores, donde vivían, estaba tranquila a esas horas. La mayoría de los vecinos aún dormían o se dedicaban a las tareas domésticas. Don Ernesto, su vecino de la derecha, estaba regando las flores del patio y saludó amistosamente a Amaris con la cabeza. Ella le devolvió el gesto, intentando parecer tranquila, aunque por dentro estaba furiosa. El paseo hasta el centro duró unos 15 minutos. Amaris caminó deprisa, casi corriendo, ignorando las miradas de sorpresa de los escasos transeúntes. Los domingos por la mañana en San Valentín solían ser tranquilos, con gente que iba a la iglesia, visitaba a familiares y paseaba tranquilamente por la calle principal. El Tocuco Bar estaba cerrado. Los domingos no abría hasta después de comer. Amaris miró por la ventana, pero el interior estaba oscuro y vacío. Así que caminó hacia la Plaza Simón Bolívar, la plaza principal de la ciudad, donde se reunía la gente joven los domingos. La plaza era pequeña, rodeada de viejos edificios de arquitectura colonial. En el centro había un monumento al Libertador, rodeado de palmeras y arbustos en flor. Alrededor del perímetro había cafés, una farmacia, una tienda de ropa y algunos establecimientos más. Amaris paseó por la plaza, asomándose a los cafés abiertos, pero Damiano no aparecía por ninguna parte. Empezaba a pensar que su búsqueda era inútil cuando oyó una risa familiar. Al oírla, giró la cabeza y los vio fuera de la farmacia. Damiano estaba apoyado contra la pared del edificio, y a su lado había una joven con un vestido rosa brillante con los hombros al descubierto. Pelo largo y oscuro, maquillaje brillante, postura segura. Sin duda era Valeria. Amaris se acercó, intentando pasar desapercibida, y escuchó su conversación. «Cariño, es precioso», dijo Valeria, admirando algo que llevaba en la mano. «Y es tan vintage. Me encanta». Amaris dio otro paso y vio algo que le aceleró el corazón. Un anillo de oro brillaba en el dedo anular de la mano izquierda de Valerie. Su anillo, el anillo de su abuela. «Te queda bien», dijo Damiano, besando a Valeria en la mejilla. «Te dije que te encontraría algo especial». Amaris sintió que todo en su interior se revolvía de rabia. No era solo un anillo, era un recuerdo de su abuela, de su familia, del pasado. Y se lo había dado a esa mujer como si fuera una baratija. Amaris salió de la esquina y caminó decidida hacia ellos. Damiano palideció al verla, y Valeria miró con curiosidad a la mujer que se acercaba. «Devuélveme el anillo», dijo Amaris deteniéndose frente a ellos. «Amaris, ¿qué haces aquí?» Damiano intentó interponerse entre su mujer y su amante. «He venido a por mi anillo», repitió Amaris, sin apartar los ojos de Valeria. «Es el anillo de mi abuela, y no tenías derecho a llevártelo». Valeria soltó una carcajada sonora y burlona. «Ah, así que esta es la famosa esposa», dijo, mirando a Amaris de pies a cabeza. «Damiano me ha hablado mucho de ti. Devuélveme el anillo». Amaris dio un paso adelante. «¿Qué anillo?» Valeria escondió desafiante la mano detrás de la espalda. «Es mi anillo. Damiano me lo dio como símbolo de nuestro amor. Este anillo pertenecía a mi difunta abuela». La voz de Amaris se hizo más fuerte. «Me lo robó mientras dormía».
No me ha robado nada, replicó Valeria desafiante. Un hombre tiene derecho a disponer de los bienes familiares. Y además, este anillo queda mucho mejor en una mano joven y hermosa que en la de un ama de casa cansada. Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Amaris miró a la joven y bien peinada mujer del vestido caro y se dio cuenta de que hablar era inútil. Damiano, dijo, volviéndose hacia su marido, dile que devuelva el anillo. Damiano se movió inseguro de un pie a otro. Estaba claro que no se esperaba una situación así y no sabía cómo comportarse. Amaris, ¿por qué montas una escena en público? Hablemos en casa. No, gritó Amaris. Quiero el anillo ya. Valeria volvió a reír. Amaris, cálmate. Damiano me explicó hace tiempo que vuestro matrimonio es solo una formalidad. Se queda contigo solo por lástima. Siente algo por mí. Cállate, estalló Amaris. Cállate y devuélveme mi anillo. Se abalanzó sobre Valeria, intentando agarrarla del brazo, pero ella se apartó de un salto. No te atrevas a tocarme, gritó Valeria. Damiano, ¿dejarás que esta furia me ataque? Pero Amaris ya no era capaz de controlarse. Meses de humillación, la pérdida de su trabajo, el anillo robado a su abuela, todo se desató en un ataque de rabia incontrolable. Agarró a Valeria por el pelo largo y tiró de ella hacia abajo. Ella gritó e intentó soltarse, pero Amaris la sujetó con fuerza. Las mujeres cayeron al suelo y se inició una pelea. «¡Dame el anillo!», gritó Amaris, intentando alcanzar la mano de Valeria. «¡Socorro!», le gritó ella. «¡Está loca!». Valeria arañó y mordió, pero Amaris era más fuerte. Años de trabajo físico en el salón le habían pasado factura. Inmovilizó a la amante de su marido y la agarró del brazo izquierdo. «¡Damiano!», gritó Valeria. «¡Haz algo!». Amaris estaba a punto de arrancar el anillo del dedo de Valeria cuando sintió un fuerte golpe en la cara. Damiano la golpeó con la palma de la mano tan fuerte que salió volando hacia un lado. «¡No te atrevas a tocar a Valeria!», gritó. Amaris cayó al pavimento, golpeándose la rodilla contra una roca. Le zumbaban los oídos y el dolor de la bofetada le quemaba en la mejilla, pero tenía el anillo en la mano y consiguió quitárselo. Damiano ayudó a Valeria a levantarse. Tenía el vestido manchado, el pelo revuelto y la cara arañada por las uñas de Amaris. «Mira lo que me ha hecho la loca de tu mujer», sollozó Valeria, aferrándose a Damiano. «Tienes lo que te mereces», dijo Amaris, levantándose del suelo y apretando el anillo en su puño. Damiano miró a su mujer con una expresión de disgusto y rabia. «Me has deshonrado ante toda la ciudad», dijo con frialdad. «¿Cómo has podido atacar a una mujer a plena luz del día en la Plaza Mayor?» «Esa mujer llevaba el anillo de mi abuela», replicó Amaris. «El anillo que me robaste. Yo no he robado nada. Y, de todos modos, Valeria tiene razón. Eres una mujer cansada y enfadada que no sabe apreciar lo que tiene». Aquellas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Amaris miró a su marido, que defiende a su amante y culpa a su propia mujer, y se dio cuenta de que aquel hombre era un completo desconocido para ella. Damiano pasó el brazo por los hombros de Valeria y la condujo lejos de la plaza. A modo de despedida, Valeria se dio la vuelta y gritó: «La próxima vez que decidas atacarme, piénsatelo 2 veces. Tengo amigos poderosos en esta ciudad». Amaris se quedó sola en la plaza, con el anillo recuperado en la mano. Los transeúntes la miraban con curiosidad. El pelo revuelto, el vestido roto, los arañazos en los brazos. Pero a ella le daba igual. Tenía el anillo. Empezó a caminar hacia su casa, intentando ignorar las miradas de la gente. Le ardía la mejilla por la bofetada, le dolía la rodilla y tenía sangre en el vestido. No sabía si era suya o de Valeria. Por el camino se encontró con doña Marta, una vecina que volvía de la misa dominical. «Amaris, querida, ¿qué te ha pasado?». La mujer se asustó al ver su estado. «Nada, doña Marta, solo me he caído», intentó mentir Amaris.
Pero doña Marta era una mujer experimentada y se dio cuenta enseguida de que no había sido una caída. ¿Te ha pegado Damiano?, preguntó sin rodeos. Amaris no contestó, pero las lágrimas que de pronto corrieron por sus mejillas lo decían todo. «Ven a mi casa», dijo doña Marta cogiendo a Amaris del brazo. «Tenemos que curarle los arañazos». «No, gracias, prefiero irme a casa». «Así no. La gente nos verá y cotilleará aún más». Doña Marta vivía enfrente de la casa de Amaris. Llevó a su vecina a su apartamento, la sentó en la cocina y le trajo su botiquín de primeros auxilios. «Cuéntame qué ha pasado», le dijo, tratando los arañazos de las manos de Amaris con agua oxigenada. Amaris le contó lo del anillo robado, el encuentro con Valeria, la pelea en la plaza. Doña Marta escuchaba, chasqueando de vez en cuando la lengua y meneando la cabeza. «¡Qué sinvergüenza es!», dijo cuando Amaris hubo terminado. «Robar el anillo de la abuela muerta de su mujer y dárselo a su amante es demasiado incluso para nuestro pueblo». Mientras doña Marta atendía sus heridas, otros vecinos entraron en la casa. Al parecer, la noticia de la pelea en la plaza ya se había extendido por el barrio. El primero en llegar fue don Ernesto, un anciano que vivía al lado de Amaris. Le siguieron su mujer, doña Lucía, y luego el joven vecino Andrés y su esposa Carolina. Todos estaban indignados por el comportamiento de Damiano. «Tenemos que darle una lección», dijo don Ernesto, apretando los puños. «No se puede permitir que un hombre pegue a su mujer y le robe sus cosas. Y que defienda a su amante», añadió doña Lucía. «Es demasiado». «¿Qué dice la policía?», preguntó Carolina. «¿Qué policía?». Amaris sonrió con amargura. «Dirán que es un asunto familiar y que lo solucionemos nosotros». «Entonces tendremos que hacer algo nosotros», dijo Andrés. «No podemos tolerar que un hombre maltrate a su mujer en nuestra calle». Amaris escuchó la conversación entre los vecinos y sintió que se calmaba poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo le pareció que no estaba sola. Esas personas, a las que había saludado a lo largo de los años pero con las que nunca había hablado de cerca, estaban dispuestas a protegerla. «Gracias a todos», dijo. «Pero no quiero causar problemas. Esto es asunto de mi familia». «No», dijo don Ernesto con firmeza. «Cuando un hombre roba y pega a su mujer, no es un asunto familiar. Nos afecta a todos». «Don Ernesto tiene razón», le apoyó doña Lucía. «No podemos quedarnos mirando cómo te atormenta ese borracho». Al anochecer, 10 vecinos se habían reunido en casa de doña Marta. Todos hablaban del comportamiento de Damiano y se preguntaban qué se podía hacer. Amaris les contó cómo había robado dinero a su padre enfermo, la pelea en la taberna y su adulterio. Por la noche, Amaris volvió a casa. Damiano aún no estaba allí, y ella se alegró de ello. Volvió a ponerse el anillo de su abuela en el dedo y se quedó mirándolo largo rato. El anillo estaba intacto, pero algo en su relación se había roto por completo. Después de hoy, sabía que no había vuelta atrás. Por la mañana, Amaris se despertó cuando llamaron a la puerta. Aún era temprano fuera de la ventana, el sol apenas empezaba a salir por encima de los tejados. Se puso una bata y fue a abrir, preguntándose quién vendría a esas horas. En el umbral estaba don Ernesto, acompañado de su hijo Andrés. Ambos parecían decididos y serios. «Buenos días, Amaris», dijo don Ernesto. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Amaris les hizo pasar a la casa. Damiano aún no había regresado de su paseo nocturno, y ella se alegró de ello. No quería más escándalos. «Ayer pensamos mucho en tu situación», comenzó don Ernesto sentándose a la mesa de la cocina. «Y hemos decidido que esto no puede seguir así». «¿De qué estáis hablando?», preguntó Amaris, sirviendo café a los invitados. «Es hora de acabar con el acoso de tu marido», respondió Andrés. «Todo el barrio sabe lo que hace. Bebe, roba, te pega, tiene una amante. Es una vergüenza para toda la calle». Amaris se sentó frente a ellos y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa.
¿Qué proponéis? Queremos ayudarte a echarlo de casa, dijo don Ernesto sin rodeos. Hoy mismo, para siempre. Pero si es mi marido. ¿Marido? Andrés sonrió. ¿Qué clase de marido es? Un marido de verdad protege a su mujer, no le pega en la plaza mayor. Un marido de verdad trabaja para su familia, no bebe dinero con su amante. Don Ernesto puso la mano sobre la mesa y miró a Amaris a los ojos. Muchacha, eres joven, aún tienes toda la vida por delante. No la desperdicies con ese canalla. Mis vecinos y yo hemos decidido ayudarte. ¿Cómo lo haremos? Primero recogeremos todas sus cosas y las sacaremos fuera, explicó Andrés. Luego esperaremos a que vuelva y le explicaremos que ya no pertenece a nuestra calle. Amaris sintió que una oleada de esperanza y miedo crecía en su interior. ¿Y si no acepta irse? Lo hará, dijo don Ernesto con firmeza. Nos ocuparemos de él. Había algo en su voz que no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio. Una hora más tarde, más de 20 personas se habían reunido en la calle Flores. Habían acudido casi todos los vecinos, hombres, mujeres, incluso algún adolescente. Todos parecían decididos e incluso solemnes, como si se hubieran reunido para un acontecimiento social importante. Doña Lucía cogió a Amaris de la mano. No te preocupes, querida, todos te apoyamos. Se acabó aguantar a este borracho. Amaris abrió la casa y los vecinos empezaron a sacar las pertenencias de Damiano. Ropa, zapatos, algunos libros, una vieja radio. Todas las posesiones de su marido cabían en 3 cajas y un par de bolsas. En 7 años de matrimonio no había acumulado casi nada de valor. «Qué pocas cosas tiene», comentó doña Carolina mientras metía las camisas en la caja. «Un hombre de su edad debería tener al menos algunas posesiones». «Se lo ha bebido todo», dijo Amaris con amargura. Hasta el reloj que su padre le había regalado por su boda lo había empeñado el año pasado. Los hombres sacaron las cajas al patio y las colocaron junto a la verja. Luego todos se acomodaron en bancos, sillas y en el suelo, formando un semicírculo alrededor de la casa. Esperaron. «¿Y si no viene hoy?», preguntó Amaris. «Vendrá», dijo don Ernesto con seguridad. «Tarde o temprano necesitaría ropa limpia o dinero, o tal vez solo querría dormir en su propia cama». La espera no fue larga. Hacia el mediodía, Damiano apareció al final de la calle. Caminaba despacio, claramente resacoso. Cuando vio la multitud de gente frente a su casa, se detuvo y miró a su alrededor perplejo. «¿Qué está pasando aquí?», gritó mientras se acercaba a la puerta. Don Ernesto se levantó y dio un paso al frente. El resto de los vecinos se levantaron también, formando un estrecho muro entre Damiano y la casa. «Damiano Reyes», dijo don Ernesto en tono oficial, «los vecinos de la calle Flores nos hemos reunido aquí para informarle de una importante decisión». «¿Qué tipo de decisión?». Damiano intentó caminar hacia la casa, pero varios hombres se lo impidieron. «La decisión es que ya no eres vecino de nuestra calle», continuó don Ernesto. «Tu comportamiento es indigno de un hombre decente y no queremos tolerar más tu presencia en nuestro barrio». Damiano se rió, pero era una risa nerviosa. «¿Está de broma? Esta es mi casa, mi mujer. ¿Qué te importan nuestros problemas familiares? Cuando pegas a tu mujer en la Plaza Mayor, ya no es un problema familiar», replicó Andrés. «Cuando robas a tu padre enfermo y asaltas a ancianas, nos concierne a todos. Cuando deshonras a la gente honrada con tus borracheras y libertinajes, se convierte en un problema para todo el barrio», añadió doña Lucía. Damiano se dio cuenta por fin de que la situación era grave. Intentó encontrar apoyo entre la multitud. «Carlos, Pedro, éramos amigos. ¿De verdad creéis a estas mujeres?». Pero los hombres callaban, le miraban con repugnancia. Nadie iba a apoyarle. «Aquí están sus cosas», dijo don Ernesto, señalando las cajas. «Tómenlas y váyanse, y no vuelvas a aparecer por nuestra calle». «Yo no voy a ninguna parte», gritó Damiano, y su voz se volvió histérica.
Esta es mi casa, mi mujer, no tenéis derecho a echarme. Intentó atravesar el muro de gente, pero enseguida le agarraron los brazos. Damiano empezó a soltarse y gritó: «Amaris, diles, diles que soy tu marido». Amaris se apartó con las manos juntas sobre el pecho. Miró al que había sido su marido y no lo reconoció. Patético, borracho, agresivo, no quedaba nada del antiguo Damiano. «Ya no soy tu mujer», dijo en voz baja, pero todos la oyeron. «Tú mismo lo arruinaste». Damiano intentó liberarse y llegar hasta ella, pero los vecinos se aferraron con fuerza. «Tú elegiste», continuó Amaris con voz más dura. «Elegiste beber, robar y a otra mujer. Ahora vete con ella». «Valeria no me aceptará», gritó Damiano desesperado. «Solo quiere regalos y dinero. ¿Y de dónde los sacaré yo?» «No es nuestro problema», dijo fríamente don Ernesto. «Deberías haberlo pensado antes». Damiano se dio cuenta de que la persuasión era inútil y se puso agresivo. «Fuera de mi casa. Llamaré a la policía». «Llámalos», replicó Andrés con calma. «Les contarás cómo robaste un anillo a tu mujer, cómo asaltaste a una anciana en el salón, cómo pegaste a tu mujer en la plaza. Ya veremos a quién detienen». Damiano se quedó callado, dándose cuenta de que la policía no estaba realmente de su parte. Entonces intentó usar la fuerza. Se soltó bruscamente de las manos de los que le sujetaban y golpeó con el puño en la cara al vecino más cercano. Era el joven Carlos, el hijo de doña Marta. «Está bien, ya basta», dijo don Ernesto con voz acerada. «Intentamos resolverlo pacíficamente, pero usted eligió otro camino». Lo que ocurrió a continuación pasó muy deprisa. Los vecinos varones rodearon a Damiano en un estrecho círculo. Alguien trajo palos, al parecer preparados de antemano para una ocasión así. «Por última vez», dijo don Ernesto, «vete tú solo o te sacamos a hombros». «Que os jodan a todos», gritó Damiano e intentó golpear a otro vecino. Fue la gota que colmó el vaso. La multitud le rodeó y comenzó la paliza. Los hombres golpean con palos y puños, las mujeres gritan y animan. Damiano intentó defenderse, pero se vio impotente ante 20 hombres. Amaris se dio la vuelta. No quería ver cómo pegaban a un hombre, ni siquiera a uno como Damiano, pero tampoco sentía lástima por él. Él solo había llevado la situación a esta situación. La paliza duró varios minutos. Cuando Damiano cayó al suelo y dejó de resistirse, don Ernesto le hizo una señal para que parara. «Ya basta», dijo. «Ahora vamos a sacarlo de aquí». Varios hombres levantaron en brazos a Damiano, que estaba medio inconsciente. Estaba consciente, pero ya no podía resistirse. Tenía la cara ensangrentada, la ropa rasgada y la nariz goteando. La procesión avanzaba calle abajo. Delante iban los hombres que llevaban la carga de Damiano, luego los que lo cargaban a él, seguidos por el resto de los vecinos. Amaris caminaba al final de la multitud, aún sin creer lo que estaba ocurriendo. Llegaron al límite del barrio, donde la calle Flores desembocaba en la carretera principal. Había un puente sobre el pequeño río Cauca que separaba su barrio del resto de la ciudad. «Este será el lugar adecuado», dijo don Ernesto, señalando el lado de la carretera más allá del puente. Los hombres bajaron a Damiano al suelo junto al puente y colocaron a su lado las cajas con sus pertenencias. Se sentó sujetándose la nariz rota con la mano y miró a sus antiguos vecinos con ojos turbios. «Recuerda», dijo don Ernesto, inclinándose hacia él, «si te volvemos a ver en nuestra calle, lo volveremos a hacer. Solo que la próxima vez no seremos tan delicados». La multitud se dio la vuelta y regresó al barrio. Damiano se quedó sentado a un lado de la carretera con sus miserables pertenencias como un mendigo. De camino a casa, los vecinos comentaron lo sucedido. Todos estaban contentos con el resultado y pensaban que habían hecho lo correcto. «Tendríamos que haberlo hecho hace un año», dijo doña Marta. «¿Cuánto tiempo hemos tenido que aguantar a ese borracho?» «Ahora las calles estarán más tranquilas», añadió Carlos, secándose el labio roto con un pañuelo. En casa, doña Lucía se acercó a Amaris.
Querida, ahora tienes que pensar en el futuro. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió Amaris con sinceridad. No tengo trabajo ni dinero. Quizá intente encontrar algo en una ciudad vecina. Mientras tanto, puedes quedarte con nosotros, sugirió doña Lucía. Tenemos una habitación libre. Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes. Gracias, dijo Amaris conmovida. Pero no quiero ser una carga. No eres una carga. Las mujeres deben ayudarse mutuamente. Por la noche, Jimena vino a ver a Amaris. Su amiga se había enterado del incidente por unos amigos comunes y había venido a averiguar los detalles. Por fin, dijo tras escuchar la historia, ya pensaba yo que tolerarías a este alcohólico hasta tu vejez. Jimena, tengo noticias para ti, añadió poniéndose cómoda. ¿Te acuerdas de Paula, mi prima? Va a abrir un nuevo salón en Palmira. Está buscando un artesano con experiencia. La paga es buena, la clientela está bien surtida. Amaris levantó la vista. ¿En serio? Por supuesto. Ya le he hablado de ti. Está dispuesta a ponerte a prueba. Tendrás que coger el autobús todos los días, pero es mejor que estar en el paro. Amaris sintió una chispa de esperanza en su interior. Por primera vez en mucho tiempo tenía una perspectiva real de una nueva vida. Gracias, le dijo a su amiga. Por todo. De nada. Las mujeres deberían ayudarse mutuamente a deshacerse de los hombres malos. Por la noche, Amaris se tumbó en la cama pensando en el futuro. La casa parecía desacostumbradamente silenciosa sin los ronquidos de Damiano, sin sus movimientos nocturnos por el piso. Pero era un buen silencio, el silencio de la paz y la libertad. El anillo de su abuela brillaba en su dedo. Amaris lo hizo girar, recordando las palabras de su abuela de que le traería la felicidad en el matrimonio. Quizá la abuela no se refería a su primer matrimonio, sino a un futuro matrimonio, o la felicidad de liberarse de un matrimonio fracasado. En cualquier caso, lo peor había pasado. Mañana empezaría una nueva vida.